Queridos hermanos y hermanas, quiero saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar nuevamente conectados para nuestra clase. Estamos ya poco más de la mitad de nuestra cursada. Gracias al Señor hemos estado analizando los libros de Josué, la época de los jueces. Hemos estado en presencia del inicio de la monarquía como una, como una forma de gobierno, ¿no? Donde era gobernado el pueblo por una persona. Vimos las figuras más importantes que existían al inicio de la monarquía, que eran las tradiciones de Samuel, de Saúl y de David. Bueno, todos conocemos la historia de David, es cosa de volver a retomarla nada más, ¿no? Pero ha sido interesante. Ahora en esta clase vamos a abarcar uno de los libros que tiene que ver con el libro de los Reyes, y que tiene que ver básicamente con cómo es no me sale la palabra, el punto máximo de la gloria del reino y también su decadencia a través de la ruptura que se hace del reino. Bueno, después la siguiente semana, hermanos, estaríamos analizando los libros de las Crónicas y Esdras, Nehemías, y terminaríamos con Esther, y voy a elegir algunos pasajes selectos para hacer algún ejercicio de interpretación, de homilética también. Tal vez podamos sacar algunos temas para poder predicarlos a la congregación o a mandar un WhatsApp con una reflexión sobre estos temas. Así es que con eso vamos a terminar nuestra cursada. Bueno, un poco de ánimo para todos, hermanos y hermanas. Nosotros terminamos, Dios mediante, las clases el 26 de mayo. Ustedes terminan el 27 con la profesora Ruth, el viernes 27 de mayo a la mañana. Y ahí tenemos 15 días de descanso. ¿Ok? Para los que reprobaron alguna materia, bueno, es el periodo de recuperatorio. Y para los que no, bueno, es para que disfruten un poquitito el descanso. Respiremos un poco todos. Y después estaríamos entrando, si no mal recuerdo, creo que es el 13 de junio, a nuestra siguiente materia, a nuestras siguientes dos materias. Bueno, así es que ánimo, hermanos, ya vamos a terminar y demás. Bueno. En la Biblia de los 70 encontramos que el libro de Reyes, junto con el libro de Samuel, pertenecían cada uno de estos libros eran uno solo. Y en la Biblia de los 70 se le conoce como el libro de los reinos. Básicamente porque en este libro de los reinos nosotros encontramos todo lo que tiene que ver con la monarquía de Israel. Primero de Reinos correspondería al primer libro de Samuel, segundo libro de Reinos sería segundo libro de Samuel, y los libros que vamos a ver hoy, que es uno solo, diríamos, el libro de Reyes, corresponde al tercero de Reinos y al cuarto de Reinos. Y la próxima semana estaremos haciendo solamente una reflexión
del punto de vista que tiene el libro de las Crónicas, porque el libro de las Crónicas se escribe mucho tiempo después, cuando las cortes ya están establecidas, y el libro de las Crónicas será una relectura de lo que vamos a ver hoy. Solamente que la relectura que vamos a hacer hoy, el cronista tendrá un linaje sacerdotal. Por lo tanto, para el cronista no le importará mucho los actos históricos, que sí lo hará el libro de los Reyes, sino más bien el cronista va a elegir datos y va a plantear historias que van a ir en función del templo, del templo. Todo va a ir en función del templo, principalmente del templo de Jerusalén. Dará poca importancia al reino del norte. Eso estoy hablando que vamos a analizar la próxima semana con el libro de las Crónicas. Y este comentario me permite a mí plantear que ahora nosotros vamos a mirar en el libro de los Reyes, que este libro, ¿no? que tiene muchos datos históricos confiables, que tiene muchos datos históricos comprobables, va a dar importancia tanto al reino del norte como al reino del sur en cuanto a los efectos que tiene la división del reino. Así es que vamos a iniciar esta clase. Voy a compartir la pantalla para que podamos empezar. Perdón, hermanos. Acuérdense, pueden meterse a la clase. Depende mucho, hermanos, si ustedes leyeron o no, o han leído o no esta literatura, estos libros, ¿no? Va a depender mucho para poder avanzar. Tendría entendido que de alguna u otra manera lo hemos leído. Sería prácticamente imposible en 1 hora y media leer todo el libro de los Reyes para conocer de primera mano, pero yo les pido por favor que puedan, quien lo ha leído va a tener un avance para entender los temas que vamos a ver hoy. Y los que no, necesitarían volver a leer el libro de los Reyes, darle una lectura al menos en los temas que vamos a plantear en clase. Ahí quizá volver a mirar la clase para poder entender. ¿Ok? Bien, primer libro de los Reyes y segundo libro de los Reyes, hermanos, forma parte de la literatura de la historia de Israel y que evidentemente el gran desafío que tenemos hoy en la fe cristiana es poder reconocer las grandes lecciones morales, espirituales y sobre todo seguir descubriendo al verdadero autor de la historia, el Dios que acontece en la historia, el Dios que está presente en la historia y principalmente la historia de un pueblo al cual él hizo alianza. De ahí la importancia. La importancia de la historia, hermanos, recuérdenlo siempre, la importancia de la historia, y esto escríbanlo, la importancia de la historia del pueblo de Israel viene en función de la alianza que Dios estableció con ellos. Viene siempre en esa función. Si Dios no hubiera establecido alianza con su pueblo, seguramente no estaríamos hablando de esta literatura. No tendríamos una revelación de Dios en este tipo de libros. Y como lo vimos en los libros anteriores, el libro de los Reyes no será la excepción. Iremos descubriendo básicamente lo que aquí implica. Bueno, introducción. Vamos a ver la introducción del libro. El libro de los Reyes, hermanos, voy a plantearlo en términos singular. ¿Les parece?
cuando habla el libro de los reyes, acuérdense, estamos hablando de primer y segundo libro de los reyes. ¿Ok? Vamos a considerarlo como un solo libro, como lo hace la Tanakh, y lo vamos a plantear solo como los reyes. ¿Está? Bien, el libro de los reyes, entonces, hermanos, va a abarcar un periodo de tiempo de esta historia general que estamos hablando en plural, en singular, perdón, a través de varias historias en plural. ¿Qué irá? Desde la historia de la muerte de David, el libro de los reyes iniciará básicamente con el tema de la sucesión del trono y que el evento más interesante o de más importancia será la muerte del gran rey David. Con eso iniciaríamos el, el inicio del libro de los reyes y abarcaremos muchos años. Este libro abarca muchos años, más de 2 siglos, hasta la caída de Jerusalén, el reino del norte, a mano de los babilonios. Entonces, ese será nuestro marco cronológico de tiempo, y todo lo que sucede entre la muerte de David y la caída de la ciudad de Jerusalén, todo lo que sucede entre medio, nos lo narrará el libro de los reyes. Por eso este libro es muy importante para ubicar esta fecha, para ubicar estos acontecimientos, y deberá ser, hermanos, una guía pues, para entender qué es lo que realmente pasó en el pueblo de Israel. ¿Okay? Vamos a tratar de descifrarlo en esta clase. Ajá. Y vamos a ir mirando algunos eventos más importantes. ¿Ok? No quiere decir que son todos, pero los más importantes que se ubican entre la muerte de David y la caída de Jerusalén a mano de los babilonios en el 586. Autor y fecha. ¿Quién escribe el libro de los reyes? ¿Quién escribe? Y como en muchos casos, hermanos, no tenemos una certeza, no tenemos a ver, si nosotros dijéramos que quien escribe es una suposición, ya les he explicado que no es así, pero déjenme entrar en el plano hipotético. Si nosotros pensáramos que el nombre que tiene un libro de la Biblia es el autor de él, pensando, por ejemplo, que el libro de Samuel, su autor fue Samuel, que el libro de Esther, su autor fue Esther, su autora, que hemos dicho que no lo podemos definir tan así. Bueno, este libro nos complica peor porque el libro de los reinos no tiene a alguien en particular. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque va a nacer básicamente, hermanos, el sentido, tiene que surgir el espíritu del autor en su obra. El autor tiene una impronta, tiene una formación, tiene datos, tiene fechas, tiene situaciones, y sobre todo que es un libro, hermanos, que, insisto, abarca un periodo de tiempo que para una sola persona sería prácticamente imposible vivir en todos los hechos que éste narra. La tradición judía va a atribuir la obra del Libro de los Reyes a un gran profeta, a un profeta muy importante, que es el profeta Jeremías. Y pensarán que Jeremías será el autor del Libro de los Reyes. Sin embargo, es muy poco probable que haya sido escrito por el profeta Jeremías. Es muy poco probable. Recuerden que una de las razones de canonicidad de los libros del Antiguo Testamento es que estos estuvieran
siempre teniendo alguna influencia con algún gran personaje. Entonces, si esos libros se relacionaban de alguna manera con el personaje, entonces ese libro era inspirado o el pueblo lo reconocía como autoritativo. Por eso es que la tradición judía lo ha atribuido al profeta Jeremías, al gran profeta Jeremías. Sin embargo, hay algunos datos que no nos permitirían llegar a una conclusión total de esto. Primero, hermanos, porque podemos deducir de la lectura de este libro que el autor estaba viviendo en la cautividad de Babilonia. Él era un cautivo, un exiliado. Aquí es donde volvemos a reiterar la importancia que tuvo el exilio en la vida del pueblo y sobre todo en la producción literaria. Sobre todo en eso. Y es muy probable, hermanos, que entonces, si Jeremías no fue como tal, pudo haber sido un miembro de la escuela del profeta Jeremías. Recuerden que en aquellos tiempos los profetas tenían discípulos, diríamos, ¿no? Discípulos. Las escuelas de los profetas agrupaban a ciertas personas en torno de un profeta reconocido. Y evidentemente, hermanos, Jeremías, eh, la influencia que él tuvo, pudo bien haber impregnado su teología, su pensamiento, sus conceptos en sus discípulos. Entonces, por eso es que uno siente un sabor jereminiano en el libro de Reyes, pero es muy probable que este sabor del profeta no venga por él como un personaje histórico, sino más bien venga por una influencia de segunda generación. Una razón más histórica que nos permite a nosotros poder llegar a la conclusión de que no fue el profeta Jeremías quien escribe este libro es que al finalizar el libro de los Reyes, este termina con una historia que tiene que ver con la liberación del rey Joaquín por los babilonios en el 562, 561. Y este hecho, hermanos, pudo no haber sido conocido por Jeremías, ya que para estas fechas ya había sido exiliado en Egipto. Jeremías ya no vivía en Jerusalén, evidentemente no en Babilonia. Jeremías muere en Egipto, ¿no? Muere exiliado en Egipto. Y entonces es muy poco probable que él haya conocido este suceso antes de su muerte, ¿no? Y que evidentemente haría inviable su autoría. Una razón más que se aduce para poder entender que no fue el profeta Jeremías quien escribe este libro es la edad del profeta. Para estas fechas, las fechas en que pudieron haberse dado todo el efecto del destierro, todo el efecto de la caída de la ciudad de Jerusalén, el tema del destierro, el excarcelamiento del rey Joaquín, nos ubicaría al profeta más o menos con 86 años de edad. A ver, entiendo que muchos dirían, sí, puede ser, ¿no? O sea, todo puede suceder. No porque tenía 86 años no iba a escribir algo. Solo recuerden las condiciones en las que antes se escribía, ¿no? No es que ahora, como ahora yo puedo escribir 20 páginas en un día en mi computadora, ¿no? Y tengo muchos recursos para escribir, pero la verdad es que no. La verdad es que no. La verdad es que escribir un artículo para la revista digital lleva a veces un día y es un artículo muy pequeñito, ¿no? Donde tienes que
a ordenar las ideas, que tenés que armar todo, buscar tus fuentes, la bibliografía, etcétera. Entonces, eh, esta inferencia que se hace de la edad del profeta, si bien es cierto, no es un impedimento, eh, objetivamente hablando, podría ser un esfuerzo monumental para él a su edad, escribir una obra monumental que abarcaría más de 2 siglos, más de 2 siglos, que es lo que al tiempo al que nos enfrentamos en el Libro de los Reyes. Y otra situación que encontramos aquí, hermanos, para entender que tal vez no fue el profeta Jeremías, es que el libro de los Reyes, no menciona el decreto de Ciro, el rey persa, que fue dado en el 539. No hay una mención, porque el decreto de Ciro se menciona, hermanos, en los libros de las crónicas, en el segundo libro de las crónicas y en el libro de Esdras, pero no en el libro de los Reyes. Este decreto, como ustedes saben, es el decreto que hace ahora el imperio persa, que ha vencido a los babilonios, ¿no? Y que le permite el regreso de los cautivos de todas las naciones que fueron conquistadas por los babilonios, les permite el regreso de los cautivos a Jerusalén. Y es muy probable, hermanos, que esto haya sido escrito en el más o menos entre el 562 y el 539. Y evidentemente esto no era del conocimiento del profeta, si pensamos que fue el profeta Jeremías quien lo escribió. Con estos datos, entonces, hay como todo, hermanos, hay autores que defienden la autoría total y completa del profeta Jeremías, ¿no? Aduciendo que, bueno, la edad no es impedimento para que alguien escriba, de que tal vez sí, aunque él estaba en Egipto, la noticia pudo haber llegado a él y él la pudo haber escrito, o muchos piensan que tal vez no le interesó a Jeremías escribir el decreto de Ciro que promulgaba el regreso de los cautivos a Jerusalén. Bueno, como todo, hay gente que va a defender la autoricidad del profeta, y habrá otros que dirán, no es el profeta por estas razones que hemos esgrimido, y entonces se llegará a la conclusión de que el autor de este libro de los Reyes, hermanos, probablemente fuera un profeta desconocido del cautiverio babilónico. ¿Por qué llegamos a la conclusión del profetismo? ¿Por qué pensamos que es un profeta quien escribe el libro de los Reyes y no es un sacerdote o no es pues una persona común y corriente, perdón la expresión, ¿no? Solo para diferenciar. ¿Por qué pensamos? Porque el mensaje que encontramos en el libro de los Reyes es un mensaje en línea profética. Porque es un mensaje, como lo vamos a ver posteriormente, que trae consigo la historia deuteronomista. Vamos a mirarlo en clase, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, del libro de las crónicas, el libro de las crónicas lo planteará desde un punto de vista sacerdotal, desde un punto de vista del culto del templo de Jerusalén. Eso será el libro de las crónicas. Pero en el libro de los Reyes lo hará desde la función de la santidad y la obediencia hacia la alianza. Lo planteará, hermanos, la historia la planteará desde esta historia deuteronomista. Por eso pensamos que el escritor sí o sí tuvo que haber sido un profeta, por el influjo del pensamiento, de la línea que él marca para, plantear su propósito. Y creemos que es un profeta que vive el exilio, que conoce el exilio, que está ahí, que conoce finalmente el decreto de Ciro, que aunque no lo menciona, ¿no? Es muy probable que no le haya interesado, sí conoce
que Joaquín es liberado. Y esto va a ser algo muy importante. A ver, no me voy a adelantar, pero ya creo que en alguna clase les platiqué a ustedes la importancia que tiene con qué cierra el libro de los Reyes, con qué historia va a terminar el libro, ¿no? Y tiene una connotación teológica y profética muy importante, ¿ok? Muy importante. Y lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces, con estos datos, hermanos, llegamos a la misma conclusión que hemos llegado en otras ocasiones, aunque no tenemos una claridad en cuanto al autor de este libro que abarca muchos años, que abarca mucho tiempo, sí podemos determinar que fue un profeta por la línea que éste tiene y también podemos decir que fue alguien que vivió, que conoció, que recogió muchas tradiciones, tuvo a la mano muchas fuentes para su propósito. Y que bajo ninguna circunstancia le quite inspiración, ya sea que haya sido el profeta Jeremías o un discípulo de su escuela, quien haya escrito este libro, evidentemente fue inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora, es interesantísimo, hermanos, este libro por las fuentes con las que su autor va a tener a mano para escribir. Por eso este es un libro que tiene mucha fiabilidad, porque es un libro, hermanos, que se va a basar con datos que pertenecen a distintas fuentes, ¿ok? Este no es un libro que nacerá de la nada. No será una novela como la historia de Ruth, por ejemplo, ¿no? Que será planteada con unos términos bellos y demás. El libro de los Reyes va a ser escrito muy, muy bien documentado por las distintas fuentes que nosotros vamos a encontrar. El autor parece ser que para estas fechas ha tenido a la mano diversos documentos que le va a permitir armar su propia historia. Y entonces él mismo en su libro va a citar las fuentes que él va a tener a mano para escribir su obra. Bien, habrá tres fuentes muy puntuales que vamos a encontrar en el libro de los Reyes. La primera fuente que tenemos, hermanos, es el libro de los Hechos de Salomón. ¿Alguien quiere leer? Por favor, me ayuda a leer Primera de Reyes 11:41. Esta es la primera fuente que el autor de Reyes va a tener a mano, que él conoce este libro, ¿no? Y que a partir de allí, los datos que encuentra en ese libro le servirán para escribir su propia historia. Quien lo tenga, si alguien me ayuda. Primera de Reyes 11:41. Dice así: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Muy bien, gracias. Entonces, el autor, hermanos, para referirse a todo lo que hizo Salomón, lo manda al libro que en ese momento le dieron su nombre, ¿no? Los Hechos, el libro de los Hechos de Salomón. Evidentemente, hermano, lo que tenemos de Salomón en el texto sagrado, en el canon bíblico, no es todo. Seguramente en el libro de los Hechos de Salomón venían detalladas mucho más historias. Y es interesante que el autor de los Reyes haya elegido solo algunas de esas tradiciones que aparecían en el libro de los Hechos de Salomón, que tuvieron que ver básicamente con cómo llega al trono, ¿no? Que tenía que ver básicamente del complot que hubo de Adonías para usurpar el trono y la inteligencia
y la complicidad de Natán con Betsabé para que David pudiera elegir a Salomón como rey. eh, los hechos del comercio de Salomón con los caballos, la, la, la unión o la fusión con la reina de Sabá, etcétera. Estas historias que les acabo de comentar son las que están en el texto bíblico. Estas son las que usted puede leer en el libro de los Reyes. Pero no serán todos los hechos y situaciones e historia de Salomón. Por eso es muy importante entender, hermanos, que el redactor elige estas historias del libro de los hechos de Salomón porque tiene un fin y un fin profético. Tiene un fin de demostrar qué fue lo que sucedió con la monarquía en función de alejarse del pacto de Dios, ¿no? Fíjense, voy a poner el ejemplo. La historia del Deuteronomio, la historia deuteronomista, ¿no? Nos marca en el capítulo 17 una de las ordenanzas que tenía que observar la monarquía, cualquiera que ésta hubiese sido, cualquier monarca o cualquier rey que hubiera sido. Y fíjense lo que sucede. Por eso decimos que es una historia deuteronomista, por eso decimos que el autor está planteando su historia desde un punto de vista profético en función del Deuteronomio. El capítulo 17, versículo 15, vamos a leer el 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Hablando del pacto davídico, que eso también lo vamos a ver ahora. Nadie puede tomar el trono si no fuera descendiente de David. Pero ahora fíjense el versículo 16, dice, pero él, hablando del rey, estoy leyendo Deuteronomio 17, 16. Pero él no aumentará para sí caballos, el rey, ¿no? No aumentará o comprará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Esta era la prescripción deuteronomista, ¿no? Que hablaba acerca del comportamiento que el rey debería de tener. Ahora, el autor de los Reyes no pasa por alto la prescripción del Deuteronomio. Y entonces, del libro de los Hechos de Salomón, de este libro perdido, que no sabemos más de él, que no se perdió en el tiempo, del libro de los Hechos de Salomón, el autor, hermanos, recoge una historia interesantísima. Y él dice en el capítulo 10, fíjense, del primer libro de los Reyes. Ahora vamos al primer libro de los Reyes. En el capítulo 10, versículo 26. Y entonces acá viene la condena o se ve claramente qué es lo que está pasando. El rey ha faltado. El rey Salomón, en este caso, ha faltado a la prescripción que Dios dio en el Deuteronomio. Y dice el versículo 26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales los puso en ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraigos de la cefela en abundancia. Y fíjense lo que dice el versículo 28. ¿Qué es lo que hace el rey? Y traían de Egipto. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto. Y venía y salía de Egipto. ¿Qué es lo que había dicho el Deuteronomio? Nunca más vuelvas por ese camino. No compres caballos a Egipto.
no lo hagas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Salomón? Hace todo lo contrario. Y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150 piezas de plata, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Entonces vemos una clara alusión, hermanos, que el autor elige del libro de los Hechos de Salomón recoger esta actitud o esta acción de Salomón, ¿no? Para plantear que es un rey que ha faltado al pacto deuteronomista. Ha faltado lo que Dios dijo. Entonces, fíjense, hermanos, si nosotros no conociéramos la historia del Deuteronomio, nosotros hubiéramos leído bien este pasaje de Reyes, ¿viste? Seguramente quien lo leyó, ustedes han leído el libro de Reyes, bueno, pasarían de largo esto, ¿no? Como si le estuviéramos leyendo recetas de cocina. Y diríamos, ah, pues qué lindo, compró caballos, pues está bien. Ahí los compró de Egipto, buenísimo. Pero ahora que estamos profundizando en el texto bíblico, nos damos cuenta, hermanos, cómo la monarquía principalmente fue un clavo para el pueblo. Fue un clavo. Y evidentemente estamos ante la presencia de una historia de un pueblo que de manera reiterada ha desobedecido el pacto de Jehová. ¿Ok? Entonces, el autor conoce estas fuentes, estas historias, y rescata esta historia de por qué Salomón está comerciando con caballos y principalmente de Egipto. Cuando Dios dijo claramente, no aumentaréis caballos principalmente de Egipto, no volverás a Egipto nunca más. Y fue lo primero que hizo el rey Salomón. Muy bien. Segunda fuente que encontramos del autor del libro de los reyes se llama el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Alguien quiere leer, por favor, la cita que está en la diapositiva? Vamos ahora a mirar que hay otro libro, ¿no? Otro libro perdido, y que evidentemente es un libro que le sirve al autor como base o fundamento para escribir todo lo que vendrá posteriormente. Leo, pastor. Sí, sí, por favor. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Gracias. Este libro de las crónicas, hermanos, no es el libro de las crónicas nuestro, el que nosotros pensaríamos, dijéramos, ah, bueno, vamos al libro de las crónicas o Paralipómenos, como lo dice la Biblia de los 70, ¿no? Porque evidentemente el libro de las crónicas se escribe mucho tiempo después. Y ahora estamos en presencia, hermanos, básicamente de otro libro o de una fuente diferente al libro de los reyes. Y se llama Las Crónicas de los Reyes de Judá. Sí, hermanos, si ustedes leen el libro de los reyes, ustedes van a encontrar que muchos de los reyes que aparecen tanto en Israel como en Judá, hay veces que solamente se les menciona muy rapidito, ¿no? No se dice qué hicieron, solo se dice quién fue, ¿no? La mamá de cada uno de ellos, si hizo lo bueno, hizo lo malo, y su muerte, Hay reyes que no sabemos mucho de ellos. Los conocemos porque el texto los menciona. No hicieron nada esos reyes, sí se hicieron muchas cosas. Y estos hechos de los reyes, principalmente del sur, del reino de Judá, está escrito en otro libro perdido en el tiempo que se llama Las Crónicas de Judá. Y el tercera fuente que encontramos en el libro de los reyes es ahora las Crónicas de los Reyes de Israel. Y en el versículo 19 del capítulo 14 dice, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Lamentablemente esta literatura se ha perdido, pero evidentemente estuvo en las manos del autor del libro de los reyes. Los conocía perfectamente bien y entonces les sirve como base para
poder escribir su historia en función de estas fuentes que él cita. Ahora, hay otras fuentes, ¿no?, que aparecen y que evidentemente, hermanos, son una referencia que encontramos en el libro de las Crónicas, ya el libro nuestro, ¿no?, ya el canónico, el Paralipómenos. Hay fuentes que tienen que ver, hermanos, con personajes, con personas, escritos que alguien puso por escrito, válgase la redundancia, ¿no? Y que el libro de las Crónicas nos menciona algunas fuentes que también tuvo el cronista para escribir su historia, ¿no? Tenemos en el segundo libro de las Crónicas, si alguien me ayuda a leer, segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, versículo 29, vamos a ver cuáles son otras fuentes que se usaban o se tenían en esas fechas, porque si el cronista tiene acceso a estas fuentes, es muy probable que el redactor del libro de los Reyes también haya tenido acceso a estas fuentes, ¿no? Que son fuentes personales. Leo. ¿Sí? De los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán? En la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Gracias. Bueno, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Encontramos que había otras fuentes, otros libros que circulaban, que eran parte de la cultura o de la literatura del pueblo de Israel, que desgraciadamente al ser perdidos estos no se consideraron canónicos, ¿no? O no se han considerado como canónicos. Seguramente si estos libros estuvieran, es muy probable que pudieran haber sido considerados canónicos. Pero vean acá, hermanos, cómo cómo es una proliferación muy interesante de escritos, ¿no? Que tienen que ver con Salomón principalmente, que tienen que ver con Jeroboam. Y bueno, tenemos el libro del profeta Natán, un gran profeta que aparece en esta literatura, que escribió también él, no conocemos su libro. Tenemos la profecía de Ahías Silonita, ¿no? Que también está desaparecida, no sabemos qué profecía pronunció Ahías, y la profecía del vidente Ido, ¿no? Que también en la época de Jeroboam nosotros no conocemos. Sin embargo, estas fuentes sirvieron para poder escribir principalmente sobre Salomón y sobre Jeroboam. Hay otra más que tiene que ver básicamente con los escritos del profeta Isaías. El nuestro, diríamos, el Isaías histórico. ¿Alguien gusta leer, por favor, Segunda de Crónicas 26-22 y 32-32? Leo. Sí. Buen día. 26 del 22 al 32. No, de 26-22 nomás. Ah, perdón, 26-22. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos una referencia de que uno de los reyes, ¿no?, llamado Usías, sus hechos fueron redactados por el profeta Isaías. ¿Y 32-32? Los demás hechos de Ezequías, su bondad y sus caminos excelentes, están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Gracias. Entonces, vemos, hermanos, que
¿cuáles son estas? Ustedes después vean las referencias en Segunda de Reyes del 20 del 1 al 19 y Isaías capítulo 38 y capítulo 39, que viene a ser básicamente lo que el cronista nos está diciendo, ¿no? Bueno, entonces estas evidencias, hermanos, estas fuentes, evidentemente circulaban en aquellos tiempos, ¿no? Tanto la escritura del profeta Isaías como la del profeta Natán, la de Iddo, la de Agías, que fueron documentos que el redactor de este libro que nos ocupa tuvo a mano. Y finalmente tenemos una más. Tenemos una fuente más que aparece en el primer libro de los Reyes. Si alguien gusta leer, capítulo 16, versículo 1. ¿Todo bien? Primera de Reyes, 16:1. Leo. ¿Sí? El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Basa, mediante el profeta Jesús, hijo de Anaí. Muy bien. Ananí, perdón. ¿Hananí o Ananí? Sí, está bien. Gracias, Leti. Bueno, entonces tenemos aquí, hermanos, una profecía de Jehú, ¿no? Del profeta Jehú, que también fue un escrito que había, que lo toma el redactor y que lo transcribe acá, ¿no? ¿Cuál fue la profecía de lo que estaba escrito por parte de Hananí? Por parte del profeta Jehú, que era el hijo de Hananí. Muy bien, entonces estamos ante la presencia de un libro bien documentado, un libro que va a tener una fuente, una gran carga profética, ¿no? Y que va a ir en función de ahora plantearnos cuál es el propósito del libro. ¿Cuál es básicamente el propósito del libro? Y como lo hemos adelantado un poco, hermanos, debemos entender que el designio del autor inspirado no es meramente relatar la historia de Israel, ¿no? No es solamente decirnos a nosotros datos históricos de un rey, de otro rey, sino también dar un significado religioso de ella, que básicamente era lo que el profetismo hacía. El profetismo, hermanos, va a defender el monoteísmo, ¿no? Y va a condenar profundamente la idolatría. Profundamente la idolatría. Por eso, como hemos mencionado, la visión será deuteronomista. Ya vimos un ejemplo, ¿no? Ya vimos un ejemplo de que el Deuteronomio decía, el rey que esté en ti, ¿no? Le decía al pueblo, no deberá comerciar con caballos de Egipto. Y Salomón fue lo primero que hizo. Ahora, hay otro concepto o hay otra razón por la cual debemos leer el libro de los Reyes desde una visión del Deuteronomio, ¿no? La visión será deuteronomista. ¿Por qué? Miren, nosotros aprendimos que en las llanuras de Moab, cuando estaba el pueblo a punto de cruzar el Jordán, aprendimos que en los grandes discursos de Moisés era renovar la alianza, porque el Deuteronomio termina recordando la alianza que Dios hizo con los padres de ellos, ¿no es cierto? Sucederá lo mismo con Josué. Josué terminará el libro recordando nuevamente el pacto de la alianza con el Señor. Es decir, nosotros aprendimos que el Deuteronomio exalza por encima de todo los mandamientos, decretos, estatutos que Jehová el Señor ha mandado a su pueblo e insta a su pueblo a obedecerlos, incluso una vez que se instalen en la tierra prometida. Entonces, se deberá enseñar o se enseñó durante todo este texto que si el pueblo cumple la ley,
en las bendiciones. Si oyeres la voz que Jehová tu Dios te ha dicho a través de sus decretos, mandamientos, estatutos y prescripciones y las pones por práctica, estas bendiciones te alcanzarán. Serás bendecido, ¿no? Pero dice también el Deuteronomio que si vos no cumplís las ordenanzas, los mandamientos, tal, estas maldiciones te alcanzarán. Bueno, eso es lo que encontramos en el libro de los Reyes. El libro de los Reyes, hermanos, va a reconocer o va a rescatar esta visión deuteronómica y lo va a poner en labios de David, ¿no? Lo va a poner en labios de David, que se lo va a transmitir a su hijo Salomón. Esta historia, el autor del Deuteronomio, es muy importante plantear porque a partir de esto que él plantea en su obra, va a ser la base de decir lo que sucede después con todos los reyes es que no cumplen este pacto deuteronómico. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, versículos 3 y 4 de Primera de Reyes, capítulo 2? Leo, pastor. Sí, por favor. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirmes a Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andarán delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Gracias, Doris. Bien, entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Es un eco profundamente claro de la visión deuteronomista. David le dice a Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Y cuál era el precepto, hermanos? ¿No? ¿Cuál era el precepto? Si nos vamos a la ley moral de Dios, ¿cuál era el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sí, ese es como que ya el resumen de la ley en el Nuevo Testamento, pero en el del Éxodo, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso lo conocía David? Claro. ¿Eso le pidió a su hijo Salomón? Sí. ¿Lo cumplió? No. No te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, tal, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Esta estatua que aparece en la pantalla, hermanos, es la estatua de Aserá, o de Astarte, como quieran llamarla, ¿no? De la diosa, a la cual los israelitas y finalmente los reyes terminaron sucumbiendo ante esta diosa que aparece aquí en la pantalla, ¿no? Esos eran los dioses de ellos. ¿Lo sabía David? Sí. ¿Se lo comunicó a su hijo Salomón? Sí. ¿Lo hizo? No, no lo hizo, ¿no? Entonces, encontramos aquí, hermanos, que no anduvo en los caminos, no observó los estatutos, ni los mandamientos, ni los decretos, ni los testimonios, como estaba escrito en la ley de Moisés. Ya para estas fechas, hermanos, se reconoce que el Pentateuco es atribuido a Moisés, incluido el Deuteronomio. Entonces, esta es una visión deuteronomista muy importante, porque ahora, fíjense ustedes, los pecados que el pueblo que estaba cometiendo o que cometió durante todos los reinados, ¿no? Eran dos. Uno, idolatría. Idolatría a él, idolatría principalmente a Será o a Astarte y principalmente a Baal. Y el culto que se realizaba, hermanos, no a Yahvé en el santuario central en Jerusalén para el reino del sur, no, sino que había otros altares. Lo vamos a ver ahora con el tema de los becerros de los danitas. De los becerros que se instalan en Dan y en Betel. Entonces,
hay un gran problema de idolatría en el pueblo de Israel. Y hacen estos dioses como el que encontramos aquí en la diapositiva, ¿no? Por eso, cuando los babilonios conquistan al pueblo del sur, al pueblo judío, ¿no? Ellos preguntan. Su pregunta básicamente es la siguiente. Es una pregunta que va a estar muy presente en este libro, hermanos, y en los libros de los profetas exílicos, principalmente. La pregunta será, ¿por qué permitió Jehová que los babilonios destruyeran Jerusalén, destruyeran el templo y sobre todo nos estén llevando cautivos a Babilonia, nos estén exiliando? Esa fue la pregunta, ¿no? Una pregunta que parece ser un chiste, parece ser una cargada, porque parece ser una pregunta de gente ingenua, de gente inocente, que está diciendo, bueno, ¿qué hicimos mal? Cuando todos los altares de los lugares altos estaban a la vista, ¿no? Cuando el reino del sur le adoraba a la reina del cielo, por ejemplo. Y entonces ellos se preguntan, ¿pero qué hicimos mal, no? Cuando el reino del norte sucumbió ante las seducciones del dios de la fertilidad y de la fecundidad de la tierra como lo era Baal. Y entonces se preguntan, ¿por qué vamos cautivos? ¿Por qué Dios permitió que nuestros enemigos destruyeran lo más sagrado que tenemos, el lugar donde Él habita, que es el templo? Esa era la pregunta. Y a la pregunta hay una respuesta, que es la respuesta que vamos a encontrar en todo el libro de los Reyes. Y la respuesta que encontramos en este libro es la siguiente: porque dejaron a Jehová y se entregaron a toda clase de pecados. Y este es el testimonio que está en... Por favor, vamos a leer. ¿Alguien me ayuda a leer? Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 2 y 4, que es la respuesta que está a esta pregunta que aparece, ¿no? ¿Por qué a nosotros? Bueno, el autor les va a responder y les va a responder con todas sus fuerzas. Por favor, ¿alguien gusta leer del 2 al 4 del capítulo 24 de Segunda de Reyes? Leo, pastor. Sí. Pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, tropa de sirios, tropa de moabitas, tropa de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén con sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Gracias. ¿Qué es lo que pasó? Haciendo alusión a uno de los reyes más crueles de Judá, hablando de Manasés, ¿no es cierto? Dice, inundó Jerusalén de sangre inocente. Se entregaron a toda clase, hermanos, de despropósitos, a toda clase de idolatría, a toda clase de desenfreno sexual, a toda clase de arrogancia, a toda clase vendían al pobre por un par de sandalias, ¿no? Sus propios hermanos, o sea, vendían al pobre. La famosa denuncia del profeta hacia las mujeres, ¿no? Que les llama las vacas de Basán, porque había mujeres arrogantes, ¿no? Que tenían fastidiado al profeta, ¿no? Y hay una denuncia muy fuerte contra las mujeres de Jerusalén. Y entonces, aquí está la respuesta. La respuesta es, ¿por qué fueron al cautiverio? Porque dejaron. Porque lo que inició en el libro, el libro comienza diciendo, no olviden que deben guardar los mandamientos, los estatutos, los preceptos, etcétera. ¿Y cómo termina el libro? Manifestando en el caso de uno de los reyes de Israel más sanguinarios, ¿no? Además que reinó muchos años Manasés en Israel, ¿no?
llenando a Jerusalén de cabo a cabo por de sangre, ¿no? De muerte. Y la verdad que eso fue algo que hizo que evidentemente, hermanos, la palabra del Señor no tuviese perdón. Eso es lo que dice el profeta. Jehová no quiso perdonar eso. Jehová no quiso perdonar lo que había hecho Manasés. Entonces, este es el propósito, hermanos. Este es el propósito del libro. Es un libro que va a rescatar como todo la santidad del Señor, que va a rescatar la obediencia hacia la ley, hacia el pacto, hacia la, ¿cómo es? Hacia la alianza que había hecho el pueblo, los padres de este pueblo, lo que habían hecho básicamente con Israel en el monte Sinaí. Así que no olvidemos esto y no olvidemos, hermanos, que fue algo muy difícil y que ha sido algo muy, 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 muy terrible, ¿no? Estaba buscando el dato de cuántos años reinó Manasés, este rey con el cual termina el libro, y según el capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Estoy leyendo segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Y el versículo 16, vean lo que dice. Por eso es muy importante cómo es que cierra. ¿Cuál era la razón que daba el redactor a esta pregunta? Pues vean lo que dice el versículo 16 del capítulo 21. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de cabo a cabo, de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, estamos ante la presencia, hermanos, de una literatura que tiende por sobre todas las cosas a establecer la obediencia o desobediencia que tuvo al mandamiento del Señor. Ahora, ¿cuál será el método que elegirá el escritor para plantear este propósito? Porque evidentemente quien escribió esto, mis respetos. La verdad que sé que es inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahora nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo al momento de escribir un artículo o un libro, qué sé yo. Somos iluminados por el Espíritu Santo y a veces cuesta un montón, ¿no? Aún siendo iluminados por el Espíritu, escribir algo cuesta mucho, muchísimo. No es sencillo. Ahora, alguien que ha sido inspirado por Dios para escribir el texto sagrado, la verdad que mis respetos. Entonces, el método que elige el autor para escribir es el siguiente. Va a emplear de manera cronológica, hermanos, en un orden muy bien prolijo, muy bien marcado. No se va a marear, diríamos, con tantos datos. Lo va a plantear de una manera ordenada para relatar la historia de los dos reinos y lo va a hacer de manera paralela. Va a contar del reino del norte, irá al reino del sur, quedará en el reino del sur, luego irá al reino del norte e irá de manera paralela, hermanos, e iniciará su recorrido con la división del reino, el reino dividido. Va a iniciar con Salomón. Con Salomón todavía el reino está ya fracturado, el reino ya está a punto de explotar, pero
va a explotar o va a desquebrajarse o va a desunirse de manera completa hasta la muerte de Salomón. Bueno, ahí va a empezar los dos reinos, la historia del reino del norte, el reino del sur, que ya todos sabemos. Y lo va a hacer en primer momento de manera paralela hasta que desaparece el reino del norte. Entonces, hasta que desaparece el reino del norte, va el autor a va a ir de manera paralela en orden cronológico, narrándonos las historias de los reyes del norte y las historias de los reyes del sur. Ya una vez que desaparece el reino del norte, bueno, ya no le da más importancia porque ya no está más el reino del norte y solamente se va a dedicar a mencionar los reyes de Judá, los reyes del sur. El punto de referencia, hermanos, para juzgar a los reyes de Judá, fíjense, va a haber un trato muy interesante para juzgar a los reyes de Judá, que serán los reyes del sur, el reino del sur, será en función de este pacto davídico, será en función de esta visión deuteronomista. Porque David es con lo que inicia, o sea, el reino del sur, hermanos, los reyes, la teología del reino del sur se va a sustentar con la obediencia que David le dijo a su hijo Salomón: obedece al Señor, sus mandamientos, sus estatutos y demás. Por eso es que vamos a encontrar alguna característica, que ahora lo voy a mencionar, alguna característica muy interesante de los reinos del sur, de los reyes del sur, porque va a ser como una referencia para juzgarlos. El pacto davídico, porque de estos reyes vendrá el Mesías. Ahora, la vara con que se medirá a los reyes del norte, ¿no? A los reyes del norte, a los reyes de Israel, será la idolatría de Jeroboam. Será la idolatría de Jeroboam. Vamos a leer, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 33. ¿Alguien gusta de leerlo, por favor? Primera de Reyes 12, del 26 al 33. Es muy importante esta lectura porque entonces, a partir de esta visión que el autor está planteando, es una visión que nos permite a nosotros saber en qué consistió la idolatría o el pecado de Jeroboam, que va a permear todos los reyes del norte, que va a acompañar a todos los reyes del norte. ¿Alguien gusta leerlo, por favor? ¿12 versículos? 12. Del 12 del 26 al 33. ¿Leo, pastor? El Creo micrófono que- de Bere. Perdón, estaba cerrado mi micrófono. Con razón yo micrófono. dije, bueno, ¿qué está o no está? Perdón, no, es que yo no me di cuenta que lo cerré. A Dale. ver, dice, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Hasta dónde? 33. Perdón. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, y no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos
que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió el altar para quemar incienso. Gracias. Si pudimos notar, hermanos, qué terrible esto, ¿no? Qué terrible. O sea, si nosotros volviéramos a releer esto, uno quedaría horrorizado, diríamos, ¿no? Horrorizado de mirar cómo ahora Jeroboam, que será el primer rey que inaugure el reino de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, inicie primero elaborando becerros de oro, ¿no? Ah, colocándolos en el territorio danita y en Betel, ¿no? Inventándose una fiesta, ¿no? Inventándose, el autor mismo dice, el tipo se sacó esto de la manga, ¿no? Como decimos hoy, un as debajo de la manga, porque eso no estaba. Nombra sacerdotes que no pertenecían al sacerdocio levita que se había dicho en la antigüedad. En fin, entonces, esta actitud jeroboamita, ¿no? De este rey, será la actitud, hermanos, que acompañará a todos los reyes del norte. El pecado de la idolatría de Jeroboam no se apartará nunca del reinado del norte. Ahora, fíjense, de los reyes del sur, ¿no? De todos los reyes del sur, de los más de 16 reyes que pasaron por el reino del sur, 8 reyes son alabados por su fidelidad. 8 reyes. Porque van en función, se resalta la función de estos reyes, porque recuerden que vienen con una visión deuteronomista, con una visión religiosa, con una función de obediencia a los mandamientos del Señor. Pero de estos 8 hermanos, de estos 8 reyes de Judá, 2 son plenamente aprobados. Reciben una aprobación por parte de la historia, de la inspiración divina, de esto que estamos planteando, ¿no? Que fueron Ezequías, el rey Ezequías, reino del sur, y Josías, también rey del sur, del reino de Judá. Solo 2. De los casi 32, 33 reyes que hubo entre los 2 reinos, solo 2 siguieron al pie de la letra lo que Jehová había mandado e hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. 6 hermanos hicieron una aprobación parcial. No es que se comprometieron tanto en limpiar la idolatría que también existía en el pueblo del sur, porque bueno, el pueblo del sur tampoco fueron blancas palomas. No se esforzaron tanto, pero hay algunas reacciones, algunas acciones que tienden a vislumbrar un poco que combatieron la idolatría que el pueblo tenía en contra de Jehová. Entonces tenemos reyes como Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías y Jotam, que ustedes cuando los lean van a encontrar cosas buenas, pero también considerarán que también van a terminar haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero al menos estos reyes, hermanos, son un símbolo de lo que significaba la historia deuteronomista, ¿no? Estos reyes. Estos pertenecen, dijimos, al reino del sur. ¿Qué pasa con los reyes del reino del norte? Ningún rey del reino norteño, hermanos, ninguno. De los 16 reyes que aparecen registrados en este libro, ninguno escapó a la condenación del historiador. Ninguno. Pues ninguno hizo el bien. Ninguno. Qué tristeza. Todos anduvieron en los caminos de Jeroboam, rindiendo culto a los becerros de Dan y los becerros que se colocaron en Betel. Ningún rey hizo lo bueno ante los ojos de Jehová.
Y bueno, quienes hemos leído el libro de los reyes nos vamos a dar cuenta la tristeza de este reino, ¿no? Y mucho más la tristeza, hermano. Fíjense cómo un pueblo que empezó, ¿recuerdan dónde empezó toda la historia? Y empezó con Abraham. Fíjense todo el camino que hemos recorrido. Y empezó con Abraham y todo lo que batalló Abraham para aprenderla, para reconocer que Dios le iba a dar la promesa de su descendencia. Y siguió con Isaac, luego con Jacob. Nunca Jacob pensó que sus hijos, sus descendencias, sus nietos, bisnietos, tataranietos y toda su descendencia iban a ser tan malos, tan crueles, tan perversos. ¿Quién iba a pensar que ese pueblo que estaba en Egipto clamando para que Dios lo sacara de la esclavitud y Dios lo saca con brazo fuerte, mano extendida, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ese pueblo que fue alimentado por Dios en el desierto, a pesar de sus quejas y de sus intrigas y de sus chismes y de todo, Dios los alimentó con maná, con codornices, con agua, les dio agua en el desierto? ¿Quién iba a pensar, hermanos, que este pueblo, que Dios les dio finalmente su promesa? O sea, Dios cumplió la promesa y les dio la tierra por heredad. Ahora sería un pueblo que haría lo malo ante los ojos de Jehová. La verdad que es una tristeza y que además, hermanos, no escapa a nuestra realidad. No escapa, hermanos, a que hoy podemos vivir lo mismo, ¿no? A veces podemos decir, pero mira, ¿quién iba a pensar que yo no era tan piadoso, tan buen cristiano, y yo ahora me he convertido en un rebelde, en alguien que no quiere saber de Dios? Iglesias que se han alejado de Dios y que han sucumbido ante el poder de la plata, ante el poder del estatus, ¿no? De decir, nosotros somos importantes, el pecado de la arrogancia. Qué tristeza, hermano, qué triste es que hoy vemos a muchos líderes, ¿no? Que llegaron tan alto y terminaron descubriéndose que tienen una doble vida, una doble familia, otra esposa, otros hijos. Es muy triste, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía, el que esté firme, mire que no caiga. En fin, la verdad que sí, no nos debemos de alegrar ni debemos de decir, bueno, eso les pasa porque se portaron mal. La verdad que como dijo el apóstol Pablo, el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Y bueno, como hoy, no sé, cómo hoy como iglesia podemos estar pensando, hermanos, si no estamos faltando al pacto de Jehová, cómo hoy tendríamos que reflexionar, ir al templo, humillarnos ante el Señor y decir, Padre, ¿qué dioses hemos levantado como iglesia? ¿Qué ídolos estamos siguiendo? Tendríamos que clamar al Señor, hermano. Tendríamos que clamar. Tendríamos que ir en adoración, en contrición, en humildad, en arrepentimiento, en ir y presentarnos como iglesia ante el Señor y decirnos, Señor, estamos cumpliendo tus mandamientos, estamos guardando tus estatutos, o estamos siendo una iglesia donde hay solo rivalidad, odio, problemas, carnalidad, un montón de cosas. Me parece que ese sería como que una de las grandes aportes que nos da la reflexión del libro de los Reyes, ¿no? Antes de que vengan los asirios o antes de que vengan los babilonios a destruirnos, ¿no? O antes de que el fin de los tiempos llegue a nuestra vida y digamos, Señor, que caigan las cuevas sobre nosotros para escondernos del rostro de la ira de aquel que viene. O sea, creo que me parece muy interesante en la reflexión teológica y bíblica y de fe que hoy nosotros debemos de tener, ¿no? Que seamos líderes, no como los reyes de Israel ni de Judá, seamos líderes como Josías, ¿no? Que hagamos reformas religiosas donde exaltemos la santidad de Jehová, donde exaltemos la bendición del Señor, seamos líderes
no que seamos piedra de tropiezo, ¿no? No seamos líderes quejumbrosos, no seamos líderes que le estemos viendo el pelo en la leche, decimos, ¿no? Líderes que estemos murmurando contra el pastor a sus espaldas, que no seamos líderes que estemos siempre en contra de todo y yo no me gusta esto ay, tenemos que cambiar lo otro. No, no debemos hacer eso. No debemos ser líderes que nos dejemos arrastrar como lo hizo Manasés, Amón, Joacás o como lo hizo Omri o como lo hizo Basá. O como lo hizo Peca, o como lo hizo Pecaías, como lo hicieron todos estos personajes, ¿no? Creo que hoy necesitamos, queridos hermanos, hoy necesitamos ser líderes espirituales, líderes que podamos, como Josías, cuando encontró el libro de la ley, el Deuteronomio, dice, rasgó sus vestiduras, llamó a todo el pueblo y todos dijeron, tenemos que volver a seguir a Jehová, y destruyó todos los altares altos, destruyó todos los ídolos, destruyó todo lo que podía. Bueno, creo que eso también tendríamos nosotros que hacer en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Tenemos que limpiarnos, hermanos. Tenemos que quitar todos esos ídolos que nos hemos levantado, ¿no? De arrogancia, de orgullo, de esas cosas que no dejan que la gente que queremos evangelizar entren, de esas cosas, ¿no? Que cuando la gente nueva llega y dice, pero mira, nadie me habla, nadie me saluda, nadie me da bolilla, todos están metidos en sus propias ideas, ¿no? En sus propios pleitos. Bueno, ya terminé haciendo la exhortación, pero no, creo que vale muy bien. Por eso digo que hablar de estos temas en la iglesia siempre serán edificantes, siempre serán diciendo, hermanos, no cometamos el mismo error. Si no estamos creciendo, si nuestra iglesia sigue siendo pequeñita, es la pregunta, ¿por qué seguimos siendo tan poquito? ¿Por qué seguimos siendo tan pequeñito? ¿Por qué seguimos sufriendo tanto? Tal vez la respuesta sea porque hemos dejado a Jehová. Tal vez esa sea la respuesta. Hemos dejado a Jehová, hemos dejado de seguir sus mandamientos y nos hemos enfrascado en disputas de poder, nos hemos enfrascado en desviar nuestros caminos por pecados, nos hemos arrinconado, ¿no? Temerosos como Gedeón. Creo que muchas de las respuestas a nuestras preguntas de nuestro quehacer como iglesia, tal vez el libro de los Reyes nos ayude a decirnos un poquitito por dónde andamos. Tal vez. Bueno, hermanos, antes de irnos al receso, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha ido entendiendo, hermanos? Por favor, yo les digo, métanse en la clase, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción, antes de irnos al receso, los escucho. Diría el profesor Ismael, ¿vamos bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, quería cotejar algo. Buen día a todos. Buen día. Tal vez nosotros hoy, como congregación y como iglesia, no tenemos los ídolos, bueno, de las estatuas, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y adorar. Pero hay tantas otras cosas que sí nos estorban, que sí son obstáculos, que sí nos distraen y que no somos ajenos a andar como anduvo el pueblo, ¿no? Porque que de pronto ya está la murmuración, de pronto están los chismes, de pronto nos desviamos de lo que debemos hacer en realidad, ¿no? Así que me parece un reto donde sí podemos mirar hacia adentro y ver cómo estamos, ¿no? Que no estamos muy lejos. Sí, Liti, no estamos muy lejos. No estamos muy lejos. La verdad que tenemos que ver eso. Hay que analizar esa situación. Sí, es como comparto con John, es una excelente reflexión que nos hace pensar y decir, qué ídolos estamos adorando y que por eso Jehová tiene algo contra nosotros. Fíjense que esa misma condena la encontramos en las iglesias del Apocalipsis. Es la misma condena.
La condena del Apocalipsis a las 7 iglesias era esa. Tengo algo contra ti, decía el ángel a la iglesia. Y entonces hoy, en este libro de Reyes, también nos plantea eso. ¿Qué tendrá Dios contra nosotros? ¿Qué tendrá? Y si tiene algo, hay que ir a pedir perdón, hermano. Hay que humillarnos. Tenemos que armen un sermón donde llevemos a la iglesia esta reflexión, hermanos. Humillémonos, busquemos como Acán, busquemos si no hemos puesto nuestros ídolos debajo de nuestro corazón. Busquemos esos ídolos y saquémoslos. Preparen un sermón que mueva a la iglesia a que volvamos a humillarnos ante Jehová, que volvamos a humillarnos ante sus mandamientos, ante sus estatutos. Eso sería bueno. Y creo que eso antes de que, insisto, lleguen los asirios o antes de que lleguen los babilonios. Antes de eso. Antes de eso. Por eso el mensaje profético fue eso. Por favor, antes de que llegue la destrucción, cambien. No hicieron caso y terminaron siendo destruidos. Bueno, todavía me falta mucho, hermanos. Todavía tengo otro tanto más del libro de los Reyes. Aún todavía no concluyo las reflexiones del libro de los Reyes. Vamos a tomar 10 minutitos de descanso y volvemos a la clase. ¿Ok? 10 minutitos.